Hola, ¿qué tal, CanX Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues hoy vamos a continuar con la segunda parte del tutorial que comenzamos a ver el lunes de la semana pasada. Hoy comenzamos, o vamos a ver de nuevo un manual o un tutorial sobre los interfaces de pulsadores, ideas sobre interfaces de pulsadores. Y en este tutorial en concreto vamos a ver una forma muy original de poder tener el control o la alarma del consumo de reactiva. Aquí en España, cuando se consume energía reactiva, nos penalizan. La compañía suministradora nos penaliza por consumir energía reactiva. Nosotros con una interfaz de pulsadores, con esta pastillita, vamos a intentar en este manual explicaros cómo seríamos capaces de detectar la energía reactiva en nuestra instalación en el momento en el que se está produciendo. Es decir, no esperar a final de mes que llega la factura de la compañía eléctrica y nos mete el porrazo del recargo por reactiva. Es muy sencillito. Así que lo vamos a ver a continuación. Veréis que fácil, que buena idea para tener el aviso o la detección del consumo de energía reactiva. Pero antes de dar paso al tutorial de esta semana, quiero enseñaros un detector de movimiento que nos lo ha enviado la gente de BEG, ¿de acuerdo? Es este. Estamos intentando organizar o maquetar un tutorial sobre detectores de presencia y de movimiento. Este en cuestión nos gusta trabajar mucho con él porque tiene un rango de detección muy alta, es un producto de muy buena calidad. Desde aquí, mencionar a los chicos de BEG que a ver si se pasan algún día por aquí por la OFI y nos hacen o quieren que trabajemos juntos en un tutorial para que nos expliquen toda la gama de detección de detectores que hay en el mercado. La verdad que es un fabricante muy interesante que conocer, ¿vale? El detector viene en la misma caja, viene con unas piezas que puedes bloquear la óptica para que en una detección determinada no te coja, ¿de acuerdo? Incluso llevan unas muecas, si veis, para que con las tijeras puedas recortar y de esa forma, si tú quieres bloquear una sección o un espacio determinado, puedes hacerlo con esta pieza que bloquea, incluso recortas con las tijeras para que el espacio que tú quieras lo detecte, pero el que no quieras que no lo detecte, ¿de acuerdo? Es un producto muy interesante, vamos a intentar ver si podemos sacar algún tutorial sobre detectores de presencia y de movimiento, porque en esto hay también muchas dudas, nos pregunta mucha gente sobre esto. Así que bueno, dejamos ahí la pregunta, a ver si los chicos de BEG se quieren pasar por aquí por iCanX School y nos dan una masterclass a nosotros y a todos vosotros, por supuesto, en nuestro canal de YouTube, para que nos expliquen todos los sistemas de detección que tienen y toda la gama de productos. Bueno, pues sin más, voy a dar paso al tutorial de este lunes. Veréis cómo es muy interesante y lo que vamos a hacer es detectar el consumo de reactiva con un interfaz de pulsadores. Bueno, pues antes de empezar y explicaros cómo se hace la detección fácil o rápida del consumo de energía reactiva en una instalación, o una forma como lo hacemos nosotros aquí en la ingeniería, antes de eso os voy a explicar un poco el concepto de energía reactiva, porque hay mucha gente que se dedica a la domótica y realmente le faltan muchas cosas de instalaciones eléctricas, le faltan muchos conceptos claros a lo que a instalación eléctrica se refiere. Entonces, bueno, cuando nosotros nos llaman de algún instituto, de alguna universidad, donde nos piden hacer algún tipo de charla de domótica o CANX y tal, siempre utilizo el mismo ejemplo que os voy a contar ahora para explicaros el concepto de energía reactiva. Es muy sencillo, si lo entendéis vais a ver que podéis asemejar una cosa a la otra, es una forma de poder explicarlo, pero para que no se nos olvide, ¿de acuerdo? Bueno, pues el ejemplo es el siguiente. Imaginaros por un momento que os compráis una casa en el campo. Esa casa necesita suministro de agua potable. Imaginaros que la compañía del agua potable os suministra a través de unas tuberías agua hasta vuestra casa y ya una vez dentro se reparte por distintas tuberías
hasta los distintos receptores, como son, por ejemplo, el fregadero, el bate, la ducha, la bañera, en fin, cualquier elemento que necesite agua en la vivienda. Pues imaginaros que por un momento empezáis a vivir en la vivienda y veis que, bueno, que con el agua fría que entra desde la calle, que os suministra la compañía eléctrica, pues de momento podéis vivir así bien, pero imaginaros que llega un momento en que llega el invierno y ya necesitas no solamente agua fría, sino también necesitas agua caliente. Porque claro, ducharse en invierno con agua fría como que cuesta, ¿verdad? Pues para poder hacer esto, imaginaros que llega la compañía que os suministra el agua y os dice, mira, para poder suministraros agua caliente, lo podemos hacer por la misma tubería en la cual os estamos suministrando agua fría. Es decir, por la misma tubería vamos a suministrar agua fría más agua caliente para que podáis tener agua fría y caliente en vuestra bañera, en vuestra ducha y os podéis duchar, digamos, con agua calentita. Entonces aceptáis, le decía la compañía eléctrica, la compañía del agua que sí, que os suministren agua fría y agua caliente por la misma tubería que os suministran todo el agua. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que cuando llega final de mes y os llega la factura del agua, os encontráis que vais a tener un recargo en concepto de agua caliente. Cuando llamáis a la compañía y le preguntáis esto por lo que es, pues os dice la compañía que para poder suministrar el agua caliente por la tubería, pues se necesita hacer ciertas inversiones en costes de tubería, de materiales, en fin, empiezan a contar una serie de cosas donde se justifica que para poder transportar el agua caliente es más costoso que solamente transportar el agua fría. Por tanto, empezáis a darle una vuelta y pensáis, bueno, pues yo no puedo costear el tener que pagar todos los meses una penalización porque la compañía del agua me suministre agua caliente. ¿Qué alternativa tendría? La alternativa sería colocar un termo que tú suministrándole agua fría salga agua caliente. De esta forma, quien produce el agua caliente eres tú. Ya no se la estás pidiendo a la compañía. Ya directamente la produces tú en el interior de tu vivienda. Y dentro de tu vivienda tendrás el agua fría que te suministra la compañía, más el agua caliente que produces tú. ¿De acuerdo? Esto está claro, esto es un ejemplo real de lo que tenemos en nuestras casas. Realmente nosotros no pedimos agua caliente a la compañía del agua, simplemente pedimos agua fría y luego ya tenemos dispositivos dentro de nuestra instalación, como es el termoeléctrico, el termo de gas, que transformamos el agua fría en agua caliente. Esto es lo que tenemos, lo que hay día a día en todas las viviendas, ¿de acuerdo? Vale. Ahora vamos a intentar este concepto o este ejemplo, trasladarlo a lo que es el concepto de reactiva. Por tanto, ahora vamos a cambiar un poco el ejemplo. Vamos a seguir la misma línea, pero vamos a cambiar el ejemplo. Vamos a mantener que tenemos una vivienda en la cual disponemos de ciertos elementos, ciertos receptores, por ejemplo, una central de frío o una máquina de aire acondicionado. Aquellas máquinas que necesitan para su funcionamiento, digamos, de campos magnéticos, esas máquinas para su funcionamiento necesitan de dos tipos de energía. Uno es la energía activa y otra es la energía reactiva. Por tanto, yo voy a necesitar que la compañía eléctrica, por el cable, me suministre la energía activa y la energía reactiva. Es como lo que hemos visto antes de el agua fría y el agua caliente. Pues aquí lo mismo. Yo, para poder hacer que funcionen ciertos aparatos que necesitan componentes magnéticas, necesito que me suministren potencia activa y potencia reactiva. Pero la compañía eléctrica penaliza el consumo o penaliza que ella sea la que te suministre la energía reactiva. Para poder solventar este problema, se colocan unos elementos que se llaman baterías de condensadores. Estos elementos son los que te proporcionan la energía reactiva que va a hacer falta para el funcionamiento de esos aparatos. La batería de condensadores haría la función, como hemos visto en el ejemplo anterior, del termoeléctrico, que suministra el agua caliente. Aquí la batería de condensadores suministra la energía reactiva. Pero la batería reactiva es un aparato que se puede averiar porque en su interior dispone de fusibles,
se puede romper un condensador, un vaso en su interior, puede estar mal calculada, mal compensada, puede tener distintos, se pueden producir distintas causas que pueden originar que tú pienses que ese aparato está haciendo su función y no lo hace. Para evitar eso, para poder detectar que se está consumiendo energía reactiva de la compañía eléctrica en vez del aparato que hemos puesto, de nuestra batería de condensadores, lo que hacemos es intercalar una interfaz de pulsadores en un contacto que todas las baterías de condensadores llevan en su display, que es el contacto de alarma. En caso de que la batería esté mal compensada o esté fuera de rango, el rango que le hayamos puesto en el display, ese contacto se cerrará o se abrirá. A ese contacto es donde tenemos que conectar el interfaz de pulsadores. Y nosotros en el display de la batería de condensadores tendremos que parametrizar, es muy fácil de parametrizar esto, parametrizar que en caso de que la batería no pueda compensar la demanda de reactiva que me pide la máquina, el contacto de alarma se cierra. Y esa interfaz de pulsadores, si está conectado a nuestro sistema domótico simplemente a través del bus y a una pequeña pantalla táctil que tenga servidor web incluido, puede enviarnos un mensaje push, que es como un mensaje tipo WhatsApp, o nos puede mandar un correo electrónico. Es decir, de una forma muy sencilla, que es colocar el interfaz de pulsadores en el contacto de alarma de la batería de condensadores, podemos advertir o podemos predecir o anteponernos a la llegada de una penalización muy gorda de consumo de reactiva de la compañía eléctrica. Yo conozco casos de clientes míos que esta solución le ha supuesto invertir muy poquito dinero y evitar penalizaciones muy gordas en consumo de reactiva. Estamos hablando de instalaciones industriales que tienen muchísimo consumo y estamos hablando de baterías de condensadores muy grandes. Internamente la batería de condensadores tiene elementos eléctricos que se pueden averiar y se averían, como fusibles, como vasos condensadores, en fin, electrónica, display. Existen distintos elementos dentro de la batería que se pueden averiar y se averían porque trabajan en entorno industrial. Pues la única forma que tenemos nosotros de poder predecir que, por ejemplo, el día 5 del mes tal se ha averiado o está consumiendo la instalación reactiva es de esta manera. No tenemos que esperar al día 31 en que se cierra la facturación de la compañía eléctrica y te va a mandar la penalización de, por ejemplo, entre el día 5 y el día 31 porque tú no te has enterado que estás consumiendo reactiva. ¿De acuerdo? Pues en este tutorial lo que queríamos mostraros es esto. Una forma muy fácil y muy sencilla de poder detectar el consumo de reactiva. Así que nada, KNX Follower, si tenéis algún cliente o tenéis a alguien potencial donde podáis comentarle esta utilidad o esta idea, aquí tenéis una forma de poder generar negocio de forma muy sencilla. Es una interfaz de pulsadores que valen muy poco, acompañándolo de una pantalla táctil tipo el Z41 de Zenio o la Touch de Best. En fin, hay distintos elementos que por muy poquito dinero en el mercado podemos encontrar dispositivos que por muy poquito dinero podemos realizar un control domótico o un aviso de consumo de reactiva. Y de verdad, para aquellos clientes que tienen consumos importantes, se van a gastar muy poquito dinero y el consumo de reactiva le va a penalizar muchísimo. La verdad que lo pueden amortizar incluso en el primer mes de montaje, ¿de acuerdo? Pues nada. Nos vemos el siguiente lunes, espero que este tutorial os haya gustado y en el siguiente tutorial os vamos a enseñar muchísimas más cosas de KNX y un montón de ideas más sobre el mundo KNX. Y KNX School, porque KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.